de comenzar esta comisión especial investigadora, por acuerdo de los miembros presentes en esta comisión y dado que la orden del día termina extraordinariamente a las 20 horas, propongo suspender y retomar una vez que termine la orden del día, así como también para eventuales sucesos como los que vivimos el día de hoy y el lunes pasado, dejar establecido el inicio de esta comisión a continuación de haber terminado la orden del día, en caso de que se vaya a modificar ese horario y no pueda quedar preestablecido para que no tengamos problemas de funcionamiento. ¿Hay acuerdo? Suspendemos entonces. ¿Hay acuerdo? Suspendemos y retomamos una vez que termine la orden del día. Y lo segundo que digo que no escuché, me perdí. Que vamos a establecer como horario, se establece como horario de inicio de la comisión a continuación del término de la orden del día los días lunes. Ya. ¿Ya? Sin perjuicio que citemos a las 19:30 o citamos después de que termine la sala. Yo citaría 19:30, no, Para que quede un horario Exacto. y sin perjuicio de que Eso lo tenemos antes... nosotros. Lo tenemos Exacto. nosotros. Ok. Para no ya, eso. Ya. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta, señor secretario. ¿Podríamos juntar la puerta, por favor? Gracias, estimada Presidenta. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Excusas por no poder asistir a la sesión de hoy del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia. Por motivos propios del cargo, indica que en una futura sesión podría concurrir el director de la unidad especializada en delito económico. Excusas asimismo de la abogada María Leonarda Villalobos por tratarse de una investigación penal en curso cuyos antecedentes desconoce. Confirmaciones para concurrir a la sesión de hoy de la presidenta de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, señora Paola Tresoldi, y de la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, señora Evelyn Apaleo. Esa es toda la cuenta, estimada presidenta. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ok. La orden del día. Bien. Esta sesión tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes autoridades. Como bien lo decía el secretario, la presidenta de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, la señora Paola Tresoldi. También la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, la señora Evelyn Apeleo. Recordar que tanto el fiscal nacional como la señora Leonarda Villalobos se excusaron de asistir. Y también, y con esto solicito la unanimidad de la comisión en el entendido de que han fallado dos importantes invitados para esta comisión, que pueda exponer Silvia León, que se encuentra presente acá dentro de esta sala, en su calidad de exdirectora regional de la región metropolitana del Servicio de Impuestos Internos. Me parece que su testimonio puede ser muy valioso para esta comisión, así es que supongo que la podamos escuchar a continuación de nuestras invitadas e invitados que acabo de mencionar. ¿Hay acuerdo para aquello? Muchas gracias. Hay acuerdo. Bien, comenzamos entonces la orden del día y le damos la palabra a la señora Paola Tresoldi. Muy buenas tardes, noches. Por su intermedio, Presidenta, a todos los diputados. Muy agradecidos de la invitación de hoy día que nos han hecho llegar a la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos para poder estar presentes en esta instancia de la Comisión Investigadora respecto al fraude tributario que estamos revisando en estos momentos. Nos presentamos, lo primero, nosotros somos la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Tenemos más de 56 años representando al escalafón fiscalizador y tenemos 1.900 socios, lo que representa aproximadamente el 90% del escalafón fiscalizador. Y respecto de leyendo la instrucción de la comisión y además atendiendo las otras presentaciones que hemos podido escuchar, lo primero con lo que queremos partir es respaldar y
defender en esta instancia el gran compromiso funcionario de todos los funcionarios, fiscalizadores y fiscalizadoras de carrera, que tienen un alto compromiso por la función pública y su actuar está absolutamente ceñido a la ética y a la probidad. Y tenemos además en la labor del día a día de nuestro trabajo como fiscalizadores, tenemos un sentido importante respecto del aporte que hacemos por nuestro trabajo al Estado, ¿cierto? Porque sabemos que aportamos a financiar las políticas públicas, los programas sociales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y por lo tanto, como AFICH, creemos que fortalecer el Estado, fortalecer el servicio público, para que pueda responder a las necesidades ciudadanas y de esa forma mejorar la calidad de vida de muchos chilenos, ¿ah? En ese sentido, la labor de los fiscalizadores, a partir del conocimiento de quienes desarrollamos y ejecutamos la labor de fiscalizar y auditar, nosotros, todos los funcionarios y en particular los fiscalizadores, participamos activamente en el proceso de identificar figuras o conductas evasivas. Permanentemente alertamos o advertimos de situaciones detectadas en el trabajo diario, en ámbitos de asistencia, como también en ámbitos de fiscalización, ¿cierto? Y a partir de este conocimiento y de esta experiencia también se sugieren cambios normativos o de procedimientos para fortalecer la labor de fiscalización. De hecho, los principales casos, muchos de ellos han sido detectados a partir de funcionarios que son capaces de identificar, ¿cierto?, algunas conductas o comportamientos irregulares que llaman la atención y que en este caso llaman la atención para que se revisen y para que se den las alertas suficientes para que se tome acción respecto de aquello. Bueno, y respecto del delito de la factura falsa, este es un delito que ha existido desde siempre. Antes existía la factura falsa por papel y también existía entonces la factura falsa ideológica y material, cuando el papel también no había sido autorizado por el servicio, y siempre se creyó, o una de las grandes batallas que se tenía en el servicio era de que la factura electrónica iba a ir a eliminar iba a ir a acotar la problemática de la factura falsa, pero cosa que no ocurrió, ¿cierto? La factura electrónica no eliminó la factura falsa. Algunos de los atributos de esta factura electrónica, si bien nos permite una mayor trazabilidad de los documentos y de las operaciones que hay en esos documentos, nos permite identificar quiénes son los que están operando detrás de los que reciben o emiten una factura, nos permite también centralizar información de millones de transacciones, lo que hoy día incluso significa poder proponer la declaración de impuestos mensuales a los contribuyentes. Entonces, también este elemento, este recurso de la factura electrónica y de todos hoy día tenemos masificados todos los documentos electrónicos, la boleta, la guía de despacho, la nota de crédito, ¿cierto? Nos permite también detectar comportamientos anómalos, ¿cierto? Junto con la factura electrónica que fue obligación su implementación para todos los contribuyentes a partir del 2018 en adelante, también estaba en esos tiempos antes operando la plataforma de la creación de la empresa en un día, junto con otorgar inicio a actividades. Entonces, esta plataforma que facilita el trámite para los contribuyentes permite hoy día, ¿cierto?, la creación de la empresa, el inicio de actividades y al mismo tiempo la autorización de facturar. Por lo tanto, el contribuyente en esta misma operación, a través de una plataforma electrónica, ya nosotros perdimos contacto con el contribuyente que se acercaba a la oficina a hacer el inicio de actividades. Hoy día, a través de una plataforma electrónica, del minuto en que hace este trámite de crear la empresa y el inicio de actividades, queda inmediatamente facultado para emitir documentos electrónicos, ¿ya? Ahí han habido ciertas limitantes, entre la pandemia y la limitante de recursos, se han limitado algunas verificaciones, como eran, por ejemplo, las verificaciones de actividad en terreno, las verificaciones para los contribuyentes, primer emisor de facturadores. Eso ha sido presupuestos que hemos tenido que ir a insistir para que se repongan, para poder volver
a hacer trabajo en terreno que es muy necesario para el servicio de impuesto interno. Bueno, el mal uso de este entorno o ecosistema facilita a que el contribuyente, el que está pensando en crear una empresa con el único afán de evadir o facilitar, hace que este sistema, de alguna manera, este entorno le facilite la creación, la posibilidad de evadir de manera más rápida. O sea, el sistema se creó con la finalidad de apoyar procrecimiento en los contribuyentes, pero también ayudó a quienes de manera premeditada, ¿cierto?, crean empresas con el único afán de evadir. En el caso en particular de esta detección de irregularidades por parte del megafraude, como lo hemos visto, el caso partió el 2016 en la Santiago Centro, dirección regional, y está aquí la directora regional de la Regional Santiago Centro, la señora Silvia León, mi directora regional en algún minuto. También luego siguió en la 2017 en la Regional Santiago Oriente y también en la Regional Poniente. Efectivamente, del momento en que se detectaron algunas irregularidades en términos de conducta, etcétera, se desarrollaron acciones de control y cobro respecto de los receptores de estos impuestos, de estos documentos falsos más bien, que abultaban el crédito fiscal. Y en paralelo, y una vez que se tuvieron suficiente información al respecto, se preparan ya los informes de recopilación de antecedentes que permiten fundar la acción penal, que puede ser una querella o una denuncia. En el caso del megafraude, esto terminó en una querella, la primera de ellas el 2019, como ustedes ya habrán visto en otras presentaciones, y más adelante en la acción del Ministerio Público el año 2023. El tiempo que demora el Ministerio Público es más bien una definición de estrategia de ellos respecto del órgano persecutor, porque la primera querella partió el 2019. Bueno, las acciones que llevan a cabo los fiscalizadores no respecto solamente de los emisores o receptores, ¿cierto? Emisores agresivos o receptores de esta factura ideológicamente falsa, sino que del conjunto de contribuyentes, son preventivas en términos del inicio de actividades y el ciclo de vida, en la medida que permiten hacer análisis preliminar de los contribuyentes cuando están haciendo el inicio de actividades, lo que, si es que es necesario, va a arrojar el registro de anotaciones preventivas. Luego, en el caso en particular, respecto de estos emisores agresivos o recontribuyentes que cumplen ciertas condiciones, una de las tareas en las que ha abocado el servicio es en identificar las mallas societarias, donde se intenta identificar la red de sociedades, empresas y personas naturales que están vinculadas con emisores agresivos, de manera tal de poder, cuando un contribuyente que está relacionado con un emisor agresivo hace inicio de actividades, uno tenga ciertas anotaciones que permitan dar alertas respecto de cómo va a accionar este contribuyente. Y también, por supuesto, a lo largo de la vida del contribuyente se ejecutan las acciones de fiscalización, que estas son las revisiones de riesgo, las revisiones de cumplimiento y las auditorías, ¿cierto? Ahora, en el control de los emisores agresivos, el servicio últimamente, nosotros tenemos una comisión de fiscalización, la que constantemente dialoga con la subdirección de fiscalización, y la verdad es que en varias ocasiones insistimos respecto de ser más ágiles con las facturas falsas. Es difícil de repente entender que hayan ciertas demoras, pero efectivamente hay un conjunto de acciones como los criterios de selección, las acciones para poder identificar contribuyentes agresivos, etcétera, que hacen que el proceso sea un poco más de largo plazo, del que quizás le gustaría a la ciudadanía y a la comisión investigadora. Pero el accionar del servicio hoy día se hace que más de 150 contribuyentes sean citados semanalmente para revisión, y respecto de ellos, el 80% termina con anotaciones que indican cierto riesgo, ¿ya? Y también, en paralelo, se está actuando respecto del control de receptores finales. O sea, se está llevando a cabo acciones de auditoría respecto de los emisores agresivos, pero también de los receptores finales, a quienes hacemos el cobro del impuesto. Y
y finalmente, en el camino que desarrollamos, está la acción penal. Esta se funda principalmente en los informes de recopilación de antecedentes, la que refrendan las situaciones irregulares y sobre la que se funda la acción penal, esta puede ser querella o denuncia. Se evalúan los antecedentes y se analiza la pertinencia, ¿cierto? O también de aplicar una sanción pecuniaria. La preparación del proyecto de querella se envía para que el director nacional, porque es facultativo el director, tome la decisión de llevar a cabo la acción penal que corresponda. ¿Se han disminuido algunos de los tiempos? Sí. De hecho, el convenio de desempeño, que es un instrumento de indicadores de gestión, ha acotado los tiempos para poder llevar a cabo la tarea de preparar los proyectos de querella. Finalmente, también señalar que en esta administración hemos podido avanzar con querellas amplias y no solamente las nominativas que restringían el accionar del servicio. Y para nosotros también es importante resaltar las responsabilidades de los fiscalizadores en el Servicio de Impuesto Interno respecto de esta tarea. De estos 2.200 fiscalizadores, 1.900, casi 1.900 se dedican exclusivamente a la tarea de las áreas del negocio, a los departamentos de fiscalización, asistencia, evaluaciones y en jurídica también. Estos departamentos llevan a cabo la operación del negocio y los objetivos institucionales. Ejecutan las metas de recaudación. Y aquí hago esta anotación en particular porque evidentemente la Comisión y la ciudadanía quisiera exigir más del servicio, pero efectivamente el servicio y los fiscalizadores tienen una doble función. No solamente se preocupan de la disminución de la evasión y también de la elusión a través de la aplicación de la norma general antielusiva, sino que también hay una tarea ahí respecto de aumentar la recaudación. Y ahí señalar muy brevemente cómo para el año 2022 la meta de recaudar 2.411 millones, miles de millones, perdón, se cumplió. El año 2023 también una meta similar también se cumplió, y para este año 2024 se tiene definida una meta de recaudación mediante la reducción de la evasión y elusión en 0,4 puntos del PIB, que alcanza a una cifra similar a 1 billón, además de la operación normal del servicio, que a través de las vías de acciones de control de 1.383 miles de millones. Entonces, recalcar que la acción de fiscalización de los equipos del negocio están enfocados en los dos ámbitos: disminuir la evasión y la elusión, pero también aumentar la recaudación a través de las operaciones normales del Servicio de Impuesto Interno. Y por lo tanto, y en la línea del proyecto de fortalecimiento que está hoy día, que ya pasó al Senado, pero que estuvimos ahí harto tiempo en la Comisión de Hacienda, quizás es bueno señalar cómo los ajustes al levantamiento del secreto bancario, el denunciante anónimo, incrementar las penas, por supuesto, implementar la multijurisdicción. Son medidas que, a pesar de no mover ni una tasa, no cambiar ningún impuesto, se tiene estimado un aumento de recaudación. La multijurisdicción en particular va a permitir la fiscalización y la revisión de los grupos empresariales. Los grupos empresariales no necesariamente están ubicados en una misma jurisdicción, pueden estar ubicados en distintas regiones, y por lo tanto la multijurisdicción va a ser clave para poder reunir en una sola mano, en un solo fiscalizador o en dos, en las que sean necesarias, un grupo empresarial, y sin distinguir el domicilio de ese grupo empresarial poder mirar y revisar la totalidad de las operaciones del grupo empresarial. Así que creemos que es importante que podamos avanzar respecto de estos cambios que, a pesar de que no mueven las tasas, sí prometen, o se tiene estimado más bien, un aumento en la recaudación. Por último, señalar también que para el escalafón fiscalizador y para los funcionarios, el proyecto de fortalecimiento institucional también recoge la necesidad de fortalecer la carrera funcionaria. En este tiempo llevamos ya 9 años de estancamiento
sin función, sin carrera funcionaria, sin desarrollo de concursos, y eso ha generado un aumento de renuncias en los fiscalizadores estos últimos años, que puede parecer poco, pero que en los últimos años hemos tenido más de 20, cerca de 30 renuncias al año, y estamos hablando de fiscalizadores en los grados de ingreso, grados 14, 15, que llevan 8 o 9 años en el servicio, que son los que se les exige muchas veces implementar la norma general e inclusiva, desarrollar auditorías de normas de tributación internacional, de precios de transferencia, y que evidentemente al no ver oportunidades de desarrollo de carrera se ven frustradas sus oportunidades y por lo tanto deciden renunciar al servicio. Así que creemos que ese conjunto de medidas va a ser importante para poder avanzar en el fortalecimiento del servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco la presentación de Paola Tresolti. ¿Hay palabras o preguntas al respecto? Yo tengo algunas para usted. Entiendo de su presentación que es efectivo que en el año 2017 los propios funcionarios del servicio alertaron sobre la detección de empresas, ¿verdad?, que se creaban con una única finalidad, que es la de defraudar al fisco, y que por lo tanto la asociación gremial que usted preside y en nombre de la cual viene a exponer a esta comisión tomó conocimiento de manera oficial de esta situación. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Porque algo nos adelantaba, pero ¿cuáles son los pasos, los protocolos que se aplicaron a continuación de la toma de conocimiento de estos hechos en 2017? ¿Y cuáles son los plazos que se manejan como servicio? Porque hay una cuestión que nosotros alertamos tempranamente en la primera sesión de esta comisión, y es que nos llamaba muchísimo la atención la oportunidad o la celeridad en la cual el servicio terminaba con la presentación de una querella, que además tiene la exclusividad, la titularidad de la acción, que me parece que es una cuestión que quizás tenemos que modificar legislativamente, pero quisiera que nos pudiera muy brevemente aclarar cuáles son los plazos, los protocolos que se aplicaron, y también si eso obedecían a los protocolos y a los plazos que se manejan de manera interna como servicio, tomando en consideración que los primeros antecedentes que se tuvieron al ALU fueron en el año 2017. Le doy la palabra a la señora Paola Tresolti. Sí, gracias por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, como usted bien dice, el año 2016-17 se empezaron a identificar ciertos patrones un poco extraños respecto de contribuyentes que venían más de una vez a hacer inicio de actividades. Ahí todavía los procesos no eran por internet, no eran vía plataforma, sino que eran presenciales en la oficina. Entonces los funcionarios efectivamente empezaron a ver cómo se repetían algunas personas trayendo gente para hacer inicio de actividades. Bueno, todo eso se puso en conocimiento de la subdirección y se llevaron a cabo importantes. Fue un tiempo bien intenso respecto de la fiscalización cruzada respecto de los contribuyentes en esas regionales, ¿cierto? Se llevaron a cabo auditorías, se llevaron a cabo recopilación de antecedentes también, que permitieron avanzar en identificar bien cuál era la conducta y cuál era esta estrategia de estos contribuyentes más bien, ¿sí? Señora Paola, si nos pudiera indicar precisamente cuándo se puso en conocimiento de la subdirección de estos antecedentes. El detalle de la información, esa fecha, yo no la manejo, la verdad. Pero siempre entiendo que del momento que empezaron a ver estas actuaciones, se tomó conocimiento las direcciones regionales, la subdirección, y se actuó en función de aquello, generando acciones de control que permitieran reducir este comportamiento y que permitieran entonces también avanzar en poder identificar si es que había mérito para una acción penal. En esa misma línea y sentido, y con esto termino, ¿sabe si esas acciones a las que hace mención fueron efectivas en torno a la restitución de los montos y por otra parte a la misma presentación de querellas? Por su intermedio, Presidenta, efectivamente entiendo que hoy día hay una querella por los 13.000 millones y que los montos en esa querella están todos girados o citados. Los montos restituidos le corresponde a la tesorería hacer el cobro de los dineros y ahí se produce la restitución.
Bien, no habiendo más preguntas, le doy las gracias a la señora Paula Tresoldi por su presentación, por haber respondido también las dudas desde esta presidencia y la liberamos desde ya si es que desea retirarse o puede también permanecer acá en la comisión. Solamente una pantalla, ¿verdad? Bien. Bien, a continuación vamos a escuchar a Evelyn Apeleo, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile. Entiendo que también va a ser una presentación, Evelyn, en consideración al tiempo, porque la expositora anterior se extendió un poco. Sí, si pudiera ser lo más breve, porque además tenemos otra invitada más quien va a exponer al final de la comisión. Sí. ¿Necesita compartir pantalla? Ya. No se preocupe. Presidenta, ¿Mm? ¿podemos compartir en el chat de los diputados su presentación o quiere poner primero y después se comparte la presentación? ¿Lo puedo enviar ahora? Muy amable. ¿Puedo compartir pantalla, no? No se preocupe, exponga con toda tranquilidad, luego nos hace llegar la presentación. Doña Evelyn Apeleo, usted tiene la palabra para poder exponer. Entonces, por su intermedio, Presidenta, la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos presenta a través de su presidenta nacional, que le habla, Evelyn Apeleo Toledo, y su dirigente nacional, María Leonor de la Fuente, quienes venimos en respuesta a la citación que se nos ha enviado para exponer la comisión especial del caso de la operación tributo que se ha denominado. Primero solicitar que me pudiera indicar cuánto tiempo es el que tengo disponible. La vez pasada, lamentablemente, tuvimos la misma dificultad, que expusimos en segundo lugar y tuvimos que cortar nuestra presentación, entonces me gustaría poder alcanzar a hacer una presentación completa respecto de esta materia porque habíamos expuesto en diciembre. Le pediría que la exposición dure 10 minutos para que alcancemos a hacer una ronda de preguntas. Bueno, voy a tratar de ajustarme ese tiempo sin una facilidad. Bueno, entonces nosotros, que somos la asociación mayoritaria del Servicio de Impuestos Internos, representamos hoy día a más de 2.200 afiliados de todos los escalafones del servicio. Somos una multiestamental conocedora de todos los procesos dentro de la institución. Agrupamos a todos los profesionales que están en asociación de funcionarios, a más de 400 fiscalizadores, a todos los auxiliares, a todos los administrativos, técnicos y directivos, en algunos casos, ¿cierto?, una parte de los directivos que están siendo asociados de esta asociación de funcionarios. Agradecemos la invitación y queremos primero hacer un breve repaso respecto de nuestra presentación, porque habíamos expuesto ya el 22 de diciembre en la Comisión de Hacienda del Senado a propósito de este mismo caso, cuando recién apareció a la luz pública. Asimismo, vamos a agregar algunos otros antecedentes y alguna mirada un poco más desarrollada respecto de las conclusiones que tenemos hoy día que nosotros presentar a propósito de dar una mirada crítica y responderle a la ciudadanía respecto de nuestro rol como impuestos internos. Como les decía, ahí voy a dejar el link de la intervención que tuvimos en diciembre del año pasado y exponer que esto se trata de una situación compleja,
no solamente para la economía del país, a propósito de la envergadura del perjuicio fiscal, sino que también para impuestos internos. Es, en nuestro parecer, una mirada crítica la que tenemos que hacer a los procesos, y esa mirada crítica tiene que venir no solamente de los funcionarios de a pie, sino también de los directivos del Servicio de Impuestos Internos, porque la administración tributaria cumple un rol fundamental para el país, y la persecución de los delitos tributarios, así como el cobro civil de los impuestos, es lo que sostiene, ¿cierto?, el orden público económico. Cuando expusimos la vez pasada, hicimos una mirada respecto del pasado, presente y futuro, respecto de lo que era esta operación, denominada tributos hoy día, megafraude tributario en esa época. Señalamos que en la época de la comisión de los primeros hechos, 2016-17, había otro director en el Servicio de Impuestos Internos, era otra la doctrina que había respecto de los temas penales, y en ese sentido nos parece muy importante también que se adopten siempre medidas que tiendan a evitar que el cambio de los directivos de impuestos internos vayan mutando de manera perjudicial a los intereses patrimoniales del Estado, como ocurría, por ejemplo, con la interposición de las querellas nominativas. Nosotros fuimos siempre oposición a esa medida de establecer querellas nominativas, porque claramente eso causaba un perjuicio fiscal. En la medida que cuando se encontraba alguien que no estaba nominativamente indicado en la querella, por supuesto que no podía perseguirse su responsabilidad. Hoy día, en el presente, cuando expusimos en esta oportunidad, señalamos que estábamos envueltos en pleno caso Hermosilla, caso Audio. Hoy día podemos decir con toda tranquilidad que nuestros funcionarios que estaban en ese tiempo sindicados como eventuales responsables han establecido cada uno de ellos su falta de responsabilidad en lo que concierne a nuestros asociados, el exdirector de grandes contribuyentes, su jefe de gabinete y una tercera funcionaria, que han conseguido que hoy día el nombre de ellos y también de impuestos internos haya quedado establecida su solo participación como testigos en ese caso. Para nosotros es importante porque este caso del megafraude, así como el caso de Audio, ha generado un manto de duda respecto del rol de impuestos internos, y nosotros necesitamos también hacer una defensa tanto del rol del servicio como del rol de todos sus funcionarios, los funcionarios profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos auxiliares. Todos son importantes en este servicio. Ahora, ¿qué es lo que había que mirar en ese tiempo? Dijimos las alertas, las denuncias. Yo celebro que esté acá la exdirectora de la Regional Centro, porque en nuestra presentación, como ustedes pueden ver, hacemos mención a que es un hecho público que ella relevó en su momento, así como lo hicieron en muchas otras direcciones regionales, la existencia de estos procesos que iban de la mano de estos creativos que no son contribuyentes, sino que son los no contribuyentes, no contribuyen al Estado. Buscan la forma de torcer las normas y, en definitiva, hoy día lo que hacemos al final de esta presentación es señalar qué hacemos con estas denuncias, qué hacemos cuando la denuncia externa o la denuncia interna de un funcionario como la exdirectora regional pone en alerta que una nueva normativa, como lo fue la creación de esta o la dictación de esta ley que establece la empresa en un día, trajo un grave problema que, en nuestro parecer, tiene que ser abordado con anticipación y no esperar tanto tiempo para poderse detener. Nosotros estimamos en ese tiempo que el fortalecimiento tenía que venir de la mano de reforzar la fiscalización, fortalecer al servicio, fortalecer a los funcionarios que hoy día estaban. Por eso hay un proyecto de fortalecimiento que está en marcha para todos los escalafones de servicio, para todos los funcionarios, y además medir las cargas de trabajo. Porque es muy simple decir que no se hizo todo el trabajo cuando hay regionales como la Centro, donde se detecta esto, o como la Oriente, que son altamente demandadas, porque las cargas de trabajo están desmedidas. Entonces, ¿qué es lo necesario hoy día? Adaptar el sistema tributario chileno, la administración tributaria, adaptarse a los estándares OCDE. Hoy día nuestra administración tributaria, de acuerdo a los estudios, tiene 1/3 de los funcionarios que tienen las administraciones tributarias OCDE. ¿Cómo es posible cumplir con los objetivos que tiene fundamentalmente el objetivo fiscalizador con esa cantidad de funcionarios? Bueno, la acción de quienes buscan torcer las normas debe ser detectada, como decía, y controlada rápidamente, y en nuestro parecer un plazo de 6 años es excesivo. Y ahí, en esa situación, lo que a nosotros nos parece necesario es que, como dice acá, la mirada de futuro en esta materia esté dada por el trabajo conjunto de todos los actores. El rol del Servicio de Impuestos Internos, a propósito de la facultad exclusiva de su director nacional de la interposición de la querella, debe venir de la mano del trabajo coordinado con los demás actores. En esa oportunidad lo dijimos claramente. Hoy día quiero recordar algo muy importante. Se defiende siempre, todos tenemos que defender, todos somos administrados.
y todos somos contribuyentes, pero los límites constitucionales a la potestad fiscalizadora tienen que ir de la mano de una mirada crítica respecto de las alertas que se van levantando. Cuando la potestad fiscalizadora no se puede ejercer por presunto ataque a la Constitución y a los derechos de libertad económica, ¿qué pasa cuando siguen prosperando y tenemos que llegar a tener un megafraude de 300.000 millones de pesos para recuperar apenas, ¿cierto? Y aquí lo digo, la necesidad de recuperar el presupuesto para que en definitiva hoy día no tengamos que llegar a tener un fraude de 300.000 millones de pesos y apenas un recupero del 10%, porque en esta comisión, en las actividades anteriores, en las sesiones anteriores, se ha dado cuenta de que apenas 27.000 millones de pesos son recuperados. La verdad es que uno no puede esperar llegar a esa magnitud de daño fiscal para poder hacer el recupero. Bueno, hablamos de las denuncias de terceros, hablamos de una regionales altamente exigida, revisamos el tema de la multijurisdicción y nosotros creemos que la multijurisdicción va a ser efectivamente un aporte. Estamos de acuerdo con que se requiere una reforma tributaria, sabemos que el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias es importante, pero debería avanzar de manera más decidida a detener esto. No podemos seguir esperando un nuevo caso de esta envergadura para poder dar más facultades de fiscalización. Los temas de las devoluciones indebidas se pueden abordar a través de las regulaciones internas. Los plazos de las devoluciones de los IVA exportador son plazos a veces muy breves. Cuando las operaciones son complejas y de gran entidad, los plazos no resultan suficientes para cumplir con la facultad de fiscalización. La protección de los derechos de los contribuyentes versus la defraudación al fisco, un tema que hay que abordar. La cantidad de horas hombres. En ese tiempo, cuando informamos en diciembre, señalamos que una voz experta dentro de impuestos internos nos avisaba que cerca de 50.000 contribuyentes podrían estar en esta situación que se estudia en esta comisión, y no tenemos capacidad de fiscalizar más de 6.000 al año en total. Y por lo tanto, hay algo que hay que mirar ahí en esos números. Entonces, la conclusión en ese tiempo fue cerrar los espacios de discrecionalidad, cerrar los espacios de corrupción del mundo privado. Nosotros ahí, bueno, en ese tiempo expusimos la situación del caso Hermosilla y cómo se trató indebidamente por parte de la dirección del servicio a funcionarios que han demostrado plena rectitud en su conducta. Y para ello también señalamos que una reforma tributaria era indispensable para avanzar y evitar que se volviera a repetir un caso como este. Nosotros somos una institución de vanguardia, no lo voy a repetir, hemos ganado el premio Excelencia muchas veces, pero nosotros internamente tenemos una mirada crítica respecto de lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la prioridad en el rol fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos. Tenemos que mejorar continuamente los procesos y por eso celebramos que a propósito de lo que se expuso en esa oportunidad, ¿cierto?, se empezara a escuchar o se manifestara que se iba a escuchar a las líneas operativas. Aquí son las líneas operativas, quienes reciben al contribuyente en la línea, quienes informan a sus superiores que está produciéndose esta situación irregular en los años 2016 y 2017. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Nosotros tenemos que analizar el marco legal vigente. El marco legal vigente y las sucesivas modificaciones que tienen que dar cuenta de que realmente vamos a perseguir el fraude tributario tan rápido como avanzan los contribuyentes que no quieren pagar, ¿cierto?, en torcer las normas como la norma de la empresa en un día. Ahora, voy a dejar la presentación, pero quiero llegar a la parte final. Yo lamento haber tenido tan poco tiempo realmente para exponer la próxima. Voy a solicitarse primero no exponer porque nos pasó exactamente lo mismo la vez pasada. Respecto del rol fiscalizador, nosotros estamos claros que es necesario priorizarlo. Pero no solamente el rol de los funcionarios fiscalizadores, sino que también hoy día, por ejemplo, de los profesionales informáticos, que proveen de todos los antecedentes para que se puedan efectuar las fiscalizaciones. De más está decirlo que los sistemas informáticos son los que permiten hoy día efectuar debidamente las fiscalizaciones. Asimismo, los profesionales de otras áreas, como los abogados, administrativos también y técnicos auxiliares, todos quienes contribuyen al trabajo fiscalizador. Ahora, respecto de las denuncias, yo a propósito, ahí quiero tomar un segundo, pero a propósito de esta situación de hoy día, consultamos qué era lo que había pasado, cómo se había producido. Hay situaciones respecto de los términos de giro. Es importante mirarlo. El término de giro trae una normativa en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias que hay que mirar a propósito de que en los términos de giro se producen anotaciones que permiten incluso a veces, y hay que verificar si es que se puede seguir emitiendo documentación tributaria. Casos como ese se han relevado como causantes eventuales de estas situaciones hoy día y casos algunos establecidos respecto de
cómo se configuró este fraude. Nosotros tenemos que dar cuenta también internamente qué hicimos al interior, en la Contraloría Interna, cuando se recibieron las denuncias, a propósito de las denuncias internas y las denuncias externas. Celebramos que el servicio, a propósito de nuestra solicitud de esta organización, haya generado un plan de fortalecimiento. La mirada crítica se dio a través de establecer un plan de fortalecimiento. Nosotros ahí estamos aún esperando que se nos invite. Ahí el antecedente que nos envía hoy día el Servicio de Impuestos Internos indica que va a trabajar con las asociaciones de funcionarios. Nosotros seguimos esperando esa invitación. Así es que estamos hoy día llamados a cooperar, porque son nuestros funcionarios quienes hacen el levantamiento de los temas relevantes. Finalmente, hay dos temas muy importantes que son el proyecto de fortalecimiento de los funcionarios y el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. Respecto al proyecto de fortalecimiento, decir que hoy día hay trabado un conflicto en impuestos internos. Nosotros mañana tenemos una negociación de suma importancia que podría terminar en una dificultad en avanzar de una forma adecuada en el cumplimiento de este acuerdo que se selló así que esperamos nosotros que eso también solucione, por cuanto no solamente se requiere fortalecer a la administración, sino también a los funcionarios adentro. Y respecto de esto, dos cosas, denunciante anónimo y el término de giro, como dije recién, son temas importantes en esta materia. La situación actual, apoyos legislativos para fortalecer el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, para fortalecer el proyecto de los funcionarios de impuestos internos y finalmente, aquí les voy a dejar para que ustedes puedan revisar las conclusiones, ¿cierto?, que son reforzar el proyecto de fortalecimiento de los funcionarios, el proyecto de ley de reforma tributaria, insistir en que es indispensable avanzar en una reforma tributaria contundente, que es un primer paso revisar este proyecto, pero que no es suficiente por sí solo, destacar el rol de los funcionarios de la línea, de todos los escalafones, en el plan de fortalecimiento pedir que se pida informe respecto de cómo avanza ese plan de fortalecimiento, destacar que estas personas no son contribuyentes, que el servicio hoy día tiene facultades, y eso quiero decirlo. Cuando uno le consulta las líneas dicen que el servicio tiene facultades para regular. ¿Se podría hacer más con lo que hay? Sí. Efectivamente se requiere más legislación, sí. Levantamiento de secreto bancario, una serie de medidas. Pero hoy día necesitamos que el servicio actúe de manera más crítica y que establezca salidas alternativas que permitan solucionar internamente lo que está pasando a propósito de esto que ustedes mencionan como megafraude tributario u operación tributo. Muchas gracias, Evelyn, por su presentación. Voy a abrir la palabra a las diputadas presentes si es que tienen alguna pregunta para la expositora. Yo voy a comenzar solo tengo dos preguntas, completamente de acuerdo con los proyectos que ha relevado dentro de su exposición. Ya los hemos identificado dentro del desarrollo de esta comisión, pero usted se menciona que ahora existe una doctrina penal distinta por parte de esta nueva dirección, ¿no? De don Hernán Frigolet, y que antes existiría una doctrina penal distinta bajo la dirección de Fernando Barraza, ¿no? Entonces, si es que pudiese profundizar en qué constan esas doctrinas penales, cuáles son las diferencias y cómo ve el ejercicio de la presentación de las querellas en materia de delitos tributarios por parte del servicio. Esa sería mi pregunta y ahí vemos si es que... Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera pedirle si pudiera abarcar además si existía alguna doctrina con el director Michel Llorat también, que era anterior a Fernando Barraza. Gracias. Palabra doña Evelyn para responder. Ahora sí, por su intermedio, presidenta, indicar que respecto de esta materia es un hecho público y conocido que se interpuso, o sea, se decidió interponer querellas solamente en contra de ciertas y determinadas personas, lo que se llama las querellas nominativas. Eso impide que si en el marco de la investigación se detectan nuevos responsables, se pueda perseguir a esas personas. Y por lo tanto es una limitación innecesaria que no tiene ningún sentido porque en ninguna materia penal eso tiene no se ha sentado en ninguna otra materia que yo conozca. Entonces, anterior a eso, la verdad es que yo no recuerdo exactamente la fecha del cambio. Yo sé que con Fernando Barraza se hizo el cambio, pero yo entiendo que siempre fue
la querella se interponía en uso de las facultades exclusivas que tiene el director del Servicio de Impuestos Internos, el artículo 161 del Código Tributario, se interpone en contra de una persona X, si es que está identificada, o en contra de todos aquellos que resulten responsables. Aquí se produjo después el cambio y hoy día afortunadamente eso ha cambiado. O sea, eso es de suma importancia. Imagínense que en este caso puntual, cuando se llegan a formalizar o a perseguir a 55 personas, que creo que es el número de personas en contra de las cuales se inicia la acción penal, resulta que estábamos hablando como de 3.000 posibles involucrados. Entonces, si yo decidiera solamente poner una querella en contra de esos 55, en contra de los 30, que después creo que fue filtrando con la formalización en los tribunales, ¿qué pasaría después si encuentro que hay otro involucrado que tiene más responsabilidad? O sea, habría que abrir otro proceso penal. Entonces, es la mirada también de la eficiencia del Estado. La eficiencia del Estado está detrás de una querella que persigue no solamente a una persona, o a dos, o a tres, o a 55, sino que a todos los que resultan responsables. Y aquí una mirada crítica, porque efectivamente pueden haberse presentado querellas. El punto es, ¿lo hicimos como asociación ilícita? ¿Tenemos la capacidad de mirar cuando existe una asociación ilícita más allá de la interposición individual de una querella en distintos tribunales, como creo que se dijo en la comisión anterior, Claro, entonces aquí es importante también mirar que no solamente se vea el delito per se solo, sino que creo que aquí la gravedad mayor y también tiene que ver con que el legislador, nuestro servicio, mire, por ejemplo, qué pasa con las salidas alternativas. Las salidas alternativas en estos casos son un incentivo a la planificación tributaria, porque ¿cómo no va a ser un incentivo que yo haga una defraudación por 300.000? Ya, nadie la hizo toda, pero si hubiera sido una persona o un grupo por 300.000 millones y el recupero es de 27.000 millones, en negocio. Me quedo con el 93%, con el 63%. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Ahí hay que buscar que los medios de discrecionalidad, y eso que está en el tema de las querellas también, hay que buscar que también se cierren otros espacios. Nosotros lo hemos dicho respecto al tema de las condonaciones, lo hemos dicho respecto de las revisiones administrativas, el famoso caso Hermosillas, Audio, tenía ahí una revisión administrativa en RAF, que alguien cuestionó por qué la habían visto 2 veces. Bueno, porque la ley no le ha puesto un límite, y los directores de impuestos internos tampoco. Deberían ponerle un límite, porque eso desgasta la actividad del Estado, desgasta a los funcionarios, ¿no? Entonces, yo diría que esas son medidas que hoy día se pueden tomar. Diputado Romero tiene la palabra para acotar aún más, me imagino. Presidenta, sí. Yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, por su intermedio, Presidenta, ¿usted considera útil hoy día cómo está funcionando la atribución exclusiva que tiene el director del Servicio de Impuestos Internos para presentar querellas por materias tributarias? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque resulta que el Servicio de Impuestos Internos no es un servicio nuevo, digamos, ha tenido varios directores para atrás. Entonces, lo que a nosotros resulta tremendamente complejo es que como que justo ahora aparece un fraude tributario de esta envergadura. O sea, significa que antes no existían, no se investigaba, no importaba. Yo recién le hacía la pregunta por el director Michel Llorat, que también fue muy cuestionado, porque en su minuto, cuando se produjo el caso de financiamiento ilegal de la política, solamente se querelló contra algunos, y no contra otros, que eran en el fondo los patrones de él, los jefes de él, que lo habían designado. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es la valoración que tienen los funcionarios que tienen la experiencia respecto a este tema? Si es más útil una acción abierta a la Fiscalía para que se puedan perseguir los delitos tributarios, o tal como está hoy día, permite una mejor persecución de los delitos tributarios. Gracias. Gracias, diputado, por su pregunta. Le voy a dar unos minutos a Evelyn para que pueda responder. Por su intermedio, Presidenta, la situación respecto de la materia penal es específica. Yo reconozco ser civilista, pero puedo tener una opinión bajo la óptica de lo que me ha permitido conocer 20 años de trabajo en el servicio. Cuando se decide la interposición de una querella, el punto no es si solamente el servicio tiene la facultad exclusiva, el punto es qué tan discrecional es esa facultad. Y creo que a la época de las interposiciones de querellas, hasta antes, porque en los últimos tiempos se ha regulado eso, no existía razones, no existían determinaciones de por qué se podía interponer o no interponer. Yo creo que todas las facultades discrecionales no son buenas en el Estado. Ponen un peso en quien las tiene.
y es el peso de poder recibir presiones. Y por lo tanto me parece que más allá de si en esa época estaba o no estaba, ¿cierto?, regulada la discrecionalidad tan exactamente, yo creo que hoy día la ventaja es que se ha ido avanzando en establecer patrones que tienen que ser públicos para los efectos, patrones, digamos, reglas de conducta, requisitos para la interposición de las acciones. Yo coincido, y a mí en lo personal me parece que el cierre de los espacios de discrecionalidad tiene que venir en todas las materias, incluida esa, y que respecto de la facultad del servicio exclusiva, yo no dejaría el servicio afuera. No sé si lo dejaría como exclusiva, pero yo no dejaría el servicio afuera, porque el servicio tiene que ser parte, lo dijimos en la presentación. El servicio tiene que estar en todas las acciones que se investiguen. Pero hay... Sí, no sé. Muchas gracias por la respuesta, Evelina Peleo. Yo comparto las atenciones que plantea el diputado Romero en torno a la exclusividad de la acción penal por parte del servicio en materia de delitos tributarios. Ahí sí. Yo comparto, gracias por su respuesta, Evelina Peleo, yo comparto las aprensiones que planteaba el diputado Romero en torno a la exclusividad de la acción penal por parte del servicio en materia de delitos tributarios. Creo que no solamente el margen de discrecionalidad que tiene el servicio, sino que también la concentración en un solo órgano de un poder tan importante como es la presentación de las querellas cuando se cometen delitos tributarios, abre el margen a la corrupción, y lo digo de manera responsable. No solamente puede ocurrir con el Servicio de Impuesto Interno, sino con cualquier otro organismo del Estado al cual se le otorgue una potestad tan importante de manera exclusiva. Entonces, en esa línea, y se ha relevado también dentro de esta comisión, hay un proyecto de ley, yo soy una de las autoras de ese proyecto, para precisamente terminar con la exclusividad de la acción penal por parte del servicio, no eliminando el servicio como parte de las querellas en materia de delitos tributarios, pero sí compartiendo también lo que expresaba acá el diputado Romero, haciendo una apertura al Ministerio Público u a otros organismos que pudieran realizar labores de carácter investigativo y fiscalizadoras. Yo quiero agradecer la presentación de Evelina Peleo, que viene acá en calidad de presidenta del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Impuesto Interno. Lamento que se nos hayan acortado los tiempos, pero además nosotros terminamos tarde la sala, así que le doy las gracias por la presentación y la relevo también de esta citación. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. A continuación, y dado lo acordado por esta comisión, quiero darle la palabra e invito a Silvia León, exdirectora del Servicio de Impuestos Internos de la región metropolitana, quien, como han dicho las anteriores expositoras, ha cumplido un rol fundamental en conocer cómo se produjeron los levantamientos, los primeros antecedentes en el año 2017, en este llamado megafraude. Yo agradezco que haya podido asistir el día de hoy, Silvia. Ojalá nos pueda contar o dar su testimonio sobre todo el rol fundamental que usted tuvo, que cumplió, y también lo que pudo observar como exdirectora, que ya lo mencionaban las dos expositoras anteriormente. Así que, sin más, yo le voy a dar la palabra y luego comenzamos una ronda de preguntas. Muy buenas tardes. Agradezco la sorpresiva invitación que recibí. No vengo preparada, pero sí tengo toda la información que puedo compartir con ustedes. Mi nombre es Silvia León Moreno, fui funcionaria del servicio durante 42 años. Hace 3 años me retiré del servicio, así que ya no estoy trabajando. Pero tal como dijo Paola y Evelyn, me tocó en mi calidad de directora regional ser la persona que alertó a las autoridades del servicio de la conformación, las primeras interacciones que estaban teniendo los contribuyentes a raíz de las distintas facilidades, que en buena hora, no se confunda, que nunca estuvimos en contra de la creación de empresas en un día, ni de la factura electrónica, ni de los domicilios virtuales, todo lo contrario, sino que fueron medidas muy buenas en el tema de los emprendedores y en el tema político también, para que las personas pudiesen
constituir su empresa rápidamente. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Rápidamente se comenzó a ver, y de los propios funcionarios de primera línea de atención, los fiscalizadores de la primera línea de atención, fueron ellos los que fueron detectando con esta interacción diaria que tenían con las personas que concurrían a hacer trámite, fueron ellos los que empezaron a darse cuenta. Ese olfato que lamentablemente por la modernidad hoy día se perdió, ¿cierto? Pero tener a una persona al frente que viene a hacer un trámite y que estaba tremendamente nervioso, tremendamente incómodo ante las preguntas del funcionario de primera línea, fue generando estos indicios de que algo no estaba bien. Los propios funcionarios empiezan a juntar antecedentes y a ponerlo en conocimiento de su jefatura de la primera línea de atención. Y en esta oportunidad, cuando en la Dirección Regional Santiago Centro se observa lo que estaba apareciendo detrás, los montos que se estaban involucrando, que no eran menores incluso a lo que conocemos hoy día, procedí, por supuesto, en cumplimiento de la labor que desarrollaba, a comunicarlo a las altas autoridades del servicio en forma absolutamente oficial y formal, no solo indicando la detección de estas redes ilícitas que se estaban generando, no solo eso, sino que además indicándole al director del servicio cuáles eran las medidas de fiscalización que estábamos tomando, cómo íbamos armando los equipos de trabajo. Así que eso es lo que yo le puedo contar a esta comisión, estimada presidenta, cómo se empieza a detectar esto y se releva oficialmente la fecha en que se comunicó oficialmente esto al director del servicio fue el 6 de diciembre del 2017, con un correo detallado. Posteriormente, el 18 de enero del 2018, se le entrega un detalle pormenorizado al director del servicio, con copia a todos los subdirectores pertinentes de lo que se había detectado, de los montos involucrados, de la cantidad de empresas, de la cantidad de documentos de dudoso origen que teníamos, un informe completo. Así que, Presidenta, estoy en condiciones de decir que los propios funcionarios del servicio pusimos en conocimiento de la alta dirección en esa fecha de el comienzo de estas redes ilícitas con el único ánimo de defraudar al fisco. Bien, muchas gracias, Silvia León, por su testimonio. Entiendo que hay una palabra pedida por la diputada Rojas, sin embargo, quisiera hacerle un par de preguntas a Silvia para terminar de completar esto que nos está relatando, que me parece que es muy importante para esta comisión y muy importante también para determinar las irregularidades en el funcionamiento de nuestras instituciones cuando vemos un caso como el megafraude. Usted mencionó que la forma por la cual se comunicó con las autoridades centrales del Servicio de Impuesto Interno fue vía correo electrónico con fecha 6 de diciembre de 2017 y que en aquel correo detalló cantidad de empresas, cantidad de contribuyentes que estaban identificando con comportamientos sospechosos, por decirlo de alguna manera, y si nos podría acotar aún más qué antecedentes específicos se acompañaron en esa comunicación formal de correos electrónicos donde como funcionarios alertaron a las altas autoridades del servicio de estos comportamientos anómalos, extraños, de las creaciones de empresas también, que en 2017 ya para diciembre pudieron vía correo electrónico alertar. O sea,
si es que existían documentos que se acompañaran a estos correos electrónicos, en qué consistieron esos documentos y qué otros antecedentes iban acompañando a esas alertas que se hicieron tempranamente por parte de los funcionarios. Le doy la palabra. Muchas gracias. En el correo electrónico, que es la comunicación oficial, formal, que tienen los funcionarios del servicio y también con su jefatura, el primero que se envió se le señalaba la detección de esta red y se le indicaba también al director cómo se conformaron inmediatamente equipos de trabajo con abogados con dedicación exclusiva a esta red que habíamos detectado, fiscalizadores con dedicación exclusiva, jefes de grupo. Entonces, como no es necesario pedirle instrucciones porque los protocolos están establecidos ante la detección de facturas falsas, se le comunica a él la detección de esta red y todo el trabajo y además las coordinaciones que comenzamos a solicitar con la subdirección de fiscalización, que desde el primer momento estuvo informada, con la subdirección de asistencia al contribuyente, con la subdirección jurídica, con el jefe del departamento de delitos tributarios, todos fueron copiados en el correo. Y posteriormente, el 18 de enero del 2018, cuando se le envía un segundo correo al director, ahí se le menciona que estábamos hablando aproximadamente de 100, 110 empresas involucradas, que estábamos hablando de 50.000 documentos falsos, que estábamos hablando de 35.000 millones de IVA y que estaba todo esto repartido en aproximadamente 4.900 contribuyentes. Se le preparó también en su oportunidad, hecho por los funcionarios fiscalizadores, un cuadro comparativo en las direcciones regionales del país donde se encontraban aquellos contribuyentes que estaban defraudando al fisco por determinados montos. Se le entregó todo un detalle. Y posteriormente, en abril aproximadamente, no sé, el 20, 24 de abril, ante el clamor de los funcionarios y de todo el equipo directivo que estábamos en ese momento, le enviamos al subdirector de fiscalización de la época la solicitud de que pusiera una alerta sistémica, que la habíamos puesto nosotros a nivel local nomás, a nivel país, dado que esto se incrementaba día a día. Y me acuerdo de una frase que pusimos en ese correo electrónico al subdirector de fiscalización: esta situación, señor subdirector, tiene dimensiones insospechadas para los funcionarios. Entonces, oportunamente hicimos cosas, revisamos, hicimos auditoría. Es más, esta red obviamente tenía una empresa madre o una empresa que era la principal. En abril, nuestros abogados de esa dirección regional prepararon el proyecto de borrador de la querella, porque es de facultad exclusiva del director, y se le envió para presentar esto en abril del 2018 al director de servicio para que analizara, visara y, si lo estimaba pertinente, presentara la querella por este grupo que estamos hablando, que no tiene absolutamente ninguna relación con los 55 empresarios de ahora. Recuerdo que la empresa tenía un nombre de fantasía como Stock, algo así era el nombre de fantasía. Y sobre esa empresa, con los responsables, con los montos involucrados, con la figura, se redacta este proyecto de querella y se le envía al director de la época para su presentación. Hasta ahí llegó mi trabajo. Bueno, a las 2 semanas de enviar todo esto, recibí un llamado del director del servicio pidiéndome que diera un paso al costado de mis funciones de directora, lo cual hice a la semana después.
Muchas gracias por su testimonio, Silvia. Tenemos las palabras de la diputada Rojas, tiene la palabra, y luego la diputada Medina. Diputada Rojas. Sí, Presidenta. Bueno, primero agradecer todas las exposiciones, especialmente la suya, Silvia. Creo que es bien valioso además haber podido escuchar a los trabajadores antes y usted por los años de servicio que cumplió en el Servicio de Impuesto Interno. Quiero remarcar que yo tengo una muy buena valoración del Servicio de Impuesto Interno y que lo que se ha dicho acá y señalado respecto de todos los reconocimientos que ha habido al servicio me parece que no es menor decirlo, porque efectivamente estos hechos a veces lamentablemente manchan a toda la institución y lo importante de hecho aquí es actuar, ¿ya? Es cómo actúa la institución. Y en ese sentido tengo primero una solicitud y es, Presidenta, que pudiésemos acordar que nos pudiesen enviar los correos y los antecedentes referidos a la situación, es decir, todo lo que se solicitó y todo lo que se hizo de manera formal. Creo que eso podría ser bien valioso para el informe definitivo de la comisión. Y sobre la respuesta institucional, yo creo que usted tiene muchos antecedentes que aportarnos. Entonces, no sé si ahora por la hora, Presidenta, nos podemos extender mucho más, pero sería bien interesante poder quizás tener por escrito el relato de la señora Silvia y que incluso nosotros, si tuviésemos dudas, luego pudiésemos tener en una nueva sesión, poder hacerle consulta, pero tener algún testimonio escrito. A mí me interesa sobre todo la respuesta institucional que existió, ya que culmina con lo que usted señala, que le hayan pedido dar un paso al costado, pero que en definitiva fue no responder. Entonces, esta comisión está especialmente abocada a ver las responsabilidades institucionales durante este proceso, ya sean individuales o colectivas. Entonces creo que es especialmente valioso poder tener un testimonio de este carácter y que lo pudiésemos revisar con más calma nosotros y también hacer las preguntas que nos parecieran pertinentes. Diputada, sí, yo no solamente creo que es fundamental el testimonio que nos ha dado Silvia, sino que además me parece que en su calidad de exdirectora, de denunciante a propósito del levantamiento de estos antecedentes que existieron 2017, ella ha sido muy clara, dado las fechas de los correos, las fechas también en las cuales se alertaron de estos, en principio 110 contribuyentes, o sea, 110, perdón, empresas con casi 5.000 contribuyentes que hubiesen estado implicados. Yo creo que acá hay suficientes antecedentes, no solamente para que como comisión nos interese conocer el contenido de estos correos, sino que me parece que es de interés del Ministerio Público conocer de qué se tratan estos correos electrónicos, y yo iría más allá y creo que el acuerdo que tenemos que tomar es de un oficio para que el Ministerio Público proceda a hacer las pericias en relación a estas comunicaciones formales que existían entre la exdirectora regional del Servicio de Impuestos Internos y en el entonces director Fernando Barraza, para conocer cuáles fueron las acciones, si se aplicaron los protocolos por parte del exdirector, que han sido bastante claras las expositoras, que existían y que existen protocolos muy claros a seguir, y si se tomó esta propuesta de querella, teniendo en consideración que es el servicio y que es el director quien puede interponer la acción penal en delitos tributarios, y si no se tomó, cuáles fueron las razones que existieron al respecto, existiendo una propuesta elaborada por los abogados especializados y por la exdirectora. Así que yo, en miras a lo que levanta la diputada Rojas, tomaría un acuerdo como comisión para que solicitemos al Ministerio Público, vía oficio, que proceda a hacer las pericias correspondientes en relación a los correos a los que ha hecho alusión la exdirectora Silvia León, exdirectora de la Región Metropolitana del Servicio de Impuesto Interno. ¿Hay acuerdo? Presidenta, perdón. Quisiera hacer un punto, si usted me lo permite. Estos son hechos sucedidos en el año 2017, ¿cierto? Yo no sé si en el 2017 se hizo la presentación al Ministerio Público, el Impuesto Interno al final no presentó la querella. Estamos por lo mismo tomando el acuerdo para poder conocer el detalle de esos correos. Tendríamos que enviarle los antecedentes. Comunicación. O sea, tendríamos que enviarle los antecedentes al Ministerio Público, porque el Ministerio Público no tiene forma de cómo actuar si nunca supo de la denuncia. Tendríamos que recabar primero la información que nos manda Impuestos Internos y ahí oficiar. Por eso digo yo, teniendo nosotros la información y solicitar
después que Impuesto Interno nos mande, si es que nos manda la información, después recabar el acuerdo para mandárselo al Ministerio Público para que ellos digan, que hagan las pericias, porque nos pueden decir que esto si es que le hicieron y si está prescrito, si no está prescrito, si les corresponde actuar o no, no sé. Eso es un tema delicado a tratar. La modesta opinión de este secretario. Gracias, secretario. Recojo su opinión. Yo, sin embargo, creo que es de especial relevancia que el Ministerio Público abra una arista penal en torno a la investigación. Entendemos que somos Poder Legislativo, que no tenemos injerencia dentro de las investigaciones, pero este testimonio que ha dado la exdirectora nos demanda al menos a oficiar al Ministerio Público para conocer si es que se han realizado acciones tendientes a indagar en las comunicaciones, que sí es de público conocimiento que los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno hicieron un levantamiento de antecedentes, y no solamente en esta comisión, es de público conocimiento, salió publicado en el Mercurio, ya hay varios medios de comunicación que así lo han establecido, y ante estos hechos que son públicos y de notorio conocimiento, esta comisión oficia al Ministerio Público para que dé cuenta de qué diligencias de la investigación ha hecho en torno a las comunicaciones formales que se mantienen por el servicio y del levantamiento de antecedentes que realizaron los propios funcionarios, como ya han venido a exponer a esta comisión. Eso como un primer acuerdo. ¿Hay acuerdo? Bien. En segundo lugar, solicitar al Servicio de Impuestos Internos que haga llegar a esta comisión las comunicaciones a las que ha hecho referencia la exdirectora regional metropolitana, a partir del correo del 6 de diciembre del año 2017 y las respuestas que existieron por parte del entonces director Fernando Barraza. Conocer también si es que por correo electrónico se dio respuesta a la propuesta que se hizo llegar de querella en torno a los delitos tributarios que ya se habían identificado en el año 2017 y 2018. ¿Hay acuerdo? Disculpe, secretario. Bueno. Para finalizar, yo voy a darle la palabra a la diputada Medina y a la diputada Yomans, que me habían solicitado, pero solo porque me parece que estamos ante antecedentes que no habíamos tenido acceso como comisión y que son de una gravedad absoluta. Si es que las omisiones de parte del exdirector son tales como se han descrito en el testimonio que ha dado acá la exdirectora regional, estamos ante eventuales responsabilidades penales, administrativas y de otra índole, así es que yo solicitaría también el acuerdo para volver a citar al actual director de Servicio de Impuestos Internos, porque esto no se condice en absoluto con la presentación que nosotros tuvimos el primer día de sesión de esta comisión, así que me parece que también tiene que dar cuenta del testimonio de la exdirectora de la región metropolitana, así que el acuerdo para volver a citarlo. Le voy a dar la palabra a la diputada Medina y a continuación a la diputada Yomans. Todavía no tengo que extender, lo tengo presente. Gracias, presidenta. Saludar a todos, agradecer la presentación de Silvia y quisiera hacer una pregunta referente a los antecedentes que ella nos entrega por la fecha en que esto se levanta a través del servicio y no se tramita en su momento, o sea, ya van 6 años y va a una cantidad de empresas distinta a lo que hoy día se ha levantado y no se va a lo mejor recuperar esa cantidad de impuestos que fueron a parar a otros bolsillos, pero ¿usted considera que esto pudo haber sido, y este es a su criterio, aquí se quiso proteger a personas, no se levantó en su momento a lo mejor lo que ustedes sugirieron, una querella porque no tenía la herramienta del servicio? ¿A qué se debió que no actuaran en su momento con premura dada la gravedad de los hechos? Esa es una cosa. Y lo otro, presidenta, que yo quiero pedirle es citar a las personas de tu empresa en un día. Yo ya lo tenía desde antes de escuchar su presentación y las que hubieron anteriormente en mente, a tu empresa en un día, y tengo los nombres. Sería Claudio Sepúlveda, que es el jefe de la unidad de registro, y a Gabriela Jorquera, que es la jefa de división de empresas de menor tamaño. Porque claramente cuando ya alguien que presentó anteriormente dijo la facilidad con que se creaba la empresa y que todas las involucradas en esta, la mayoría, o si es que no son todas, son empresas creadas de esta manera, las que están involucradas en la evasión
aquí hay algo raro. O sea, aquí hay falencias a lo mejor en este sistema que si bien vino a ayudar y a agilizar procesos, a dar facilidad a la gente de crear empresas, pero claramente también aquí tenemos un problema que no está siendo subsanado y que tampoco se ha abordado, me imagino yo, de manera legal. Entonces sería importante, Presidenta, que escucháramos a estas personas para ver que ellos nos expongan y descubrir a lo mejor qué falencias tienen y poder abordarlas. ¿Por qué lo menciono esto también? Porque yo, referente a otras fiscalizaciones sobre tratos directos que ya se da a causa de las fundaciones, he podido ver cómo empresas madres o empresas que tienen mucha experiencia pero que tienen alguna falencia para contratar con el sistema de proveedores del Estado, crean empresas y al mes siguiente están trabajando. Y esto no se da solamente en el caso de las fundaciones, yo lo he podido ver en los municipios. Y ahí también no tenemos un mayor control de cómo esto se sigue ramificando. A lo mejor no para evadir impuestos, porque eso no me consta, pero sí para poder adjudicarse contratos de mala manera. Entonces, Presidenta, yo le pido que escuchemos, que citemos a estas personas para hacerle las preguntas necesarias y escuchar su exposición. Gracias. Primero voy a tomar el acuerdo sobre la propuesta de la diputada Medina para citar a los representantes de empresa en un día, ¿de acuerdo? Bien. A continuación, le voy a dar la palabra a la diputada Llomas para juntar las preguntas y luego darle la palabra a Silvia León. Diputada Llomas tiene la palabra. Bueno, primero agradecerle su exposición, sobre todo por los hechos que nos ponen en conocimiento a esta comisión. Para nosotros va a ser importante también poder trabajar sobre ellos, así que le agradezco desde ya. Presidenta, yo en realidad, como solamente creo que es relevante a propósito de lo que dice la diputada Medina, de saber dónde están las falencias, ¿cierto? Como son falencias respecto a la norma, porque entendemos que si se mandaron además los antecedentes hay falencia o digamos posibilidad de connotación de hechos de otra característica, ¿cierto? De responsabilidades penales, administrativas, en fin. Eso lo dejo en una parte, que me parece que es lo que las gestiones que ha dicho la Presidenta van en miras de hacernos cargo de esa arista. Pero también quiero poner la otra arista que tiene que ver con la norma, ¿cierto? Porque nosotros estamos avanzando en reformas legislativas que van en búsqueda de hacernos cargo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y creo que en esto también la opinión de las asociaciones aquí presentes sería positivo, Presidenta, entonces solicitarles, sé que ya expusieron, pero solicitarles si nos puedan enviar sus opiniones por escrito respecto a la norma, dónde está la falencia y dónde podríamos nosotros modificar y mejorar, y también preguntarle por su intermedio, Presidenta, la opinión a la directora al respecto. Y solo respecto al oficio que se mandó el director del Servicio de Impuestos Internos, creo que sería bueno ponerlo en antecedente antes de que venga de el testimonio que nos acaba de dar Silvia acá, porque así una vez que acuda a la comisión nos pueda ir a responder, ¿cierto?, puntualmente a los hechos que acá se han conversado. Señora Presidenta. Sí, diputada, vamos a enviar una copia del acta tanto a la Fiscalía como al director para que estén al tanto de los antecedentes de del testimonio de esta sesión como comisión. También comparto la solicitud para nuestras invitadas del día de hoy, si pudieran hacer llegar por escrito sus opiniones al respecto. Y ahora a continuación le doy la palabra a la señora Silvia León para que pueda responder las dos preguntas que le dejaron las diputadas. Tiene la palabra. Ahí sí. Gracias, Presidenta. Responderle a la diputada Medina, en mi opinión personal, que por supuesto está conformada con toda la experiencia que tengo dentro del Servicio de Impuestos Internos y todo lo que pude conocer, hacer y avanzar. De verdad, tal vez no veo el problema en la creación de empresa en un día. No veo la creación, o sea, el problema en la factura electrónica. Yo creo que faltó al servicio estar atento una vez que se dan todas estas facilidades para los contribuyentes, que me parecen muy bien, sino que no fuimos capaces en ese momento de adaptar nuestra inteligencia tributaria para ver cuáles eran los posibles focos, para ver comportamientos de patrones comunes que se repetían.
se repetían los giros comerciales, se repetían un montón de situaciones, se repetían mandatarios, se repetían los domicilios virtuales, eran los mismos. Entonces había que haber estado más atento, no cerrar la empresa en un día, que a muchos emprendedores les sirvió, pero no tuvimos a tiempo, por ejemplo, los números, la explosión que hubo de iniciación de actividades, pero una cosa inmensa, que no se mide cómo iba moviéndose la economía. También el servicio tenía acceso, que las empresas funcionaban 3 meses, en 3 meses, con altas facturaciones, 6.300 millones, en 3 meses facturaba una empresa sin ser filial de la Coca-Cola. Y nosotros no lo detectamos. 1.500 documentos emitía una empresa que recién había partido, emitía en 3 meses 1.500 documentos, sin que el servicio dijera, hey, venga, ¿qué pasa? Muéstreme. Eso era. No era cerrar, no era cortar la llave, era estar atento a estas modalidades de manera de estar viendo. El servicio tiene la capacidad, tiene la base de datos, tiene la tecnología, somos pioneros, somos ejemplos. Y los funcionarios relevaban estas situaciones. No es algo ajeno, lo veíamos a diario. No hubo la disposición en ese momento a reconocer este gran golpe que nos estaban dando. Porque si en ese momento, mi opinión personal es que hubiese existido publicidad de lo que estamos detectando, el 80% deja de hacerlo. Porque el servicio se dio cuenta. No fue así. Siguió 5 años y ahora estamos aquí con 55 empresarios. Entonces, eso es, estimada diputada, lo que yo opino. No es un tema de la empresa en un día, no es un tema de la facilidad de la factura. Es no estar atentos nosotros a que venía toda esta facilidad y poder hacer los controles pertinentes. Diputada Medina tiene la palabra. Pero una vez, señora Silvia, que ustedes alertan el año 2017, ¿por qué el servicio tarda tanto en tomar las medidas necesarias? Una vez que ya ellos supieron con todos los antecedentes que ustedes pusieron en la mesa, ¿por qué cree usted que el servicio no lo tomó? Señora Silvia tiene la palabra, si quiere responder. Creo que no fuimos capaces de reconocer que no se actuó a tiempo. Que nos omnibulamos tal vez con todas estas facilidades que estábamos dando, nos omnibulamos y no nos dimos cuenta que además había que tener los controles. ¿Cómo se daban cuenta los funcionarios en la primera línea? ¿Cómo un fiscalizador en una conversación se daba cuenta de que eso no era real? Así como los fiscalizadores, inmediatamente detectado esto, le ponían una anotación negativa en el sistema y aquellas personas no podían emitir más facturas, no hubo voluntad para hacerlo de manera general con estos 4.000 o la cantidad que íbamos encontrando. No hubo tal vez un costo político. Esa es mi opinión. No tuvimos la capacidad de enfrentar, estábamos fallando en eso. No fuimos eficientes. Muchas gracias, señora Silvia León. Yo agradezco como presidenta de esta comisión su testimonio. Agradezco también los antecedentes que ha aportado a esta comisión, que son en extremo valiosos. Y así como le solicitaba la diputada Yomans a las anteriores expositoras, si también nos pudiese hacer llegar por escrito, claro, para tener registro de actas y porque además, en particular, su testimonio va a ser base de las citaciones que van a existir tanto para el actual director, quien va a tener que venir en una calidad distinta a la cual asistió a la primera comisión, donde no se tocaron absolutamente ninguno de estos temas,
Y por cierto, vamos a reiterar la invitación a la Fiscalía, al Ministerio Público, porque a mí me parece que es fundamental conocer si es que hay diligencias de parte del Ministerio Público en torno a las comunicaciones formales por las cuales los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno en el año 2017 alertaron de movimientos que podían generar un fraude de estas características, que es uno del que no teníamos precedente en la historia de nuestro país. Entonces, al señor fiscal nacional Ángel Valencia, reiterarle la invitación a esta comisión, porque es fundamental también, porque esta comisión tiene por objeto no solamente velar por las irregularidades de los actos de gobierno o de los órganos de la administración del Estado en el megafraude tributario, sino también intentar recomponer de alguna manera las confianzas con la ciudadanía. Y yo agradezco también el compromiso con las instituciones y los testimonios que se dan en miras a proteger las instituciones. Como Congreso Nacional también queremos proteger las instituciones y queremos recomponer esas confianzas con la ciudadanía, y en eso es fundamental lo que nos diga el Ministerio Público en torno a la persecución de las responsabilidades y sobre todo aclarar las responsabilidades penales y administrativas que puede haber tenido el exdirector. Sin más, y agradeciendo nuevamente a todos los expositores, se da por terminada esta sesión.